Bien, pues como ya os había anunciado, quería dedicar la primera charla de Sasenkai de este año, de este curso, a, a lo que, a lo que es la esencia de nuestra práctica, ¿no? Eh, Hace ya 35 años, cuando yo empecé, me preguntaron por qué quería yo practicar, ¿no? Y lo que a mí se me ocurrió fue que quería practicar para conocer quién era yo. Desde entonces he preguntado a múltiples estudiantes de Zen por qué venían a practicar, ¿no? Y he recibido múltiples diferentes respuestas eh, para calmar la mente, para ser una persona más auténtica, para, para conseguir una mayor trascendencia. A lo largo de mis años de práctica yo me he dado cuenta que todas estas respuestas no eran correctas. El Zen es una práctica que genera mucha contradicción en el seno de la persona. En primer lugar, me gustaría hacer un escorzo histórico de cómo esto ha llegado a nosotros, ¿no? Partimos del budismo primitivo, del budismo que practicaba y que enseñaba el Buda. El budismo primitivo tuvo inicialmente dos líneas. Una está representada por lo que era Ananda, que era sobrino del Buda y que le preguntó si quería dejar un sucesor, si podía dejar un sucesor. Y el Buda respondió una respuesta muy rotunda, diciendo: he estado con vosotros enseñando durante 40 años y me pedís un sucesor. Tenéis el Dharma dentro de vosotros, guiaros por él. No voy a dejar un sucesor. A pesar de eso, Kasyapa, el primer patriarca del Zen, del budismo, desarrolló una línea estructurada en un primero y luego en un segundo concilio, que dio lugar inicialmente a dos líneas del budismo, la línea Theravada y la línea Mahayana, y también a la línea Rafjayana, que es la línea tibetana. El budismo Mahayana fue lo que se transmitió a China, y el budismo Theravada fue más en la cuenca del Pacífico. El budismo Mahayana se encontró con el taoísmo o taoísmo y hubo una mezcla exitosa de la práctica en ese tiempo, y de ahí viene, dijéramos, la tradición del Zen, porque eh, eh, la práctica de meditación en el budismo primitivo se llamaba la práctica de la escuela de Dhyana. Dhyana significa meditación en el lenguaje inicial del Pali. Y la escuela de Dhyana fue llamada así hasta prácticamente Huinén, el sexto patriarca. De Dhyana vino Chana y de Chana vino Chan. Y el Chan es la combinación en la práctica del taoísmo
y del budismo mahayana. La transmisión del Chan a Corea se llamó Son, la transmisión a Vietnam se llamó Tien y la transmisión a China, a Japón se llamó Zen. Y nosotros recibimos el Zen a través del filtro de Japón, si bien la mayor parte de los grandes maestros son chinos. Hay intención de mantener una cierta fidelidad de sucesión del Dharma. De hecho, a Billy Hill se le llamaba el sucesor número 78 de la transmisión desde el Buda, y dijéramos, en el Denko Roku, que es una colección de koans, se plantea una sucesión desde el propio Buda pasando por Kasyapa, donde cada uno de los grandes patriarcas está representado por un koan, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Porque cuando llega el budismo a Europa, el budismo zen, hay diversas tendencias. Por ejemplo, está la tendencia de Kapro, que dice que no se puede practicar el zen sin ser budista. Ha habido intención de practicar el zen para cristianos, utilizando el término religioso incluido, y otros que hemos intentado realizar una lectura laica de la práctica. El zen no es una religión. El zen no es una práctica para mejorar la vida. El zen no es un conjunto de rituales para alcanzar una meta. El zen ni tan siquiera es una forma de meditación. ¿Qué es? ¿Qué es lo que practicamos? El punto de partida principal, estoy hablando de las esencias del zen, es comprender cómo ha sido nuestra vida humana hasta ahora y cómo es nuestra vida humana. Durante muchos años, al menos eso ha ocurrido en mí, no sé en otros, yo he andado buscando respuestas para mi vida, como si no las tuviera ya. Respuestas y soluciones, buscar un destino, buscar un contenido, buscar una interpretación, tener sentido a mi explicación de las cosas y de la vida. Y en ese punto yo he partido de la consistencia de un yo que tenía una historia, de la consistencia de un ser individual que ha tenido un comienzo, ha tenido una evolución y ha tenido un perfil. Esto lo hemos hablado muchas veces. Y si somos honestos, en la práctica, la mayor parte de nosotros, al menos durante un periodo largo de nuestra vida, hacemos esto. No ponemos en tela de juicio una historia personal, una individualidad, una compacidad en quién es este que está aquí y que tiene un perfil, que tiene una forma de comportarse, y nos comportamos en nuestra vida individual como seres limitados,
insuficientes, que necesitan encontrar y que estamos en búsqueda. El primer elemento en la práctica del Zen es el reconocimiento de que eso ha sido así y de que en gran medida es así. Y el segundo gran reconocimiento, y eso es un giro copernicano que nos cuesta mucho aceptar en la práctica, por mucho que lo aceptemos en la teoría, es que ya está aquí todo aquello que vamos a buscar. Ya está en esta existencia cualquier meta, cualquier contenido que creemos que tenemos que buscar. Se le atribuye al Buda la frase esta de que en su despertar dice que todos los seres son perfectos, tal como son. Y se le atribuye a Dogen la frase de que la meditación, el zazen, que es el zen sentado, no confundir zazen con zen. Zazen es una práctica concreta de meditación sentada y zen es ese mensaje, diría el Bodhidharma, fuera de toda doctrina, que lleva directamente al corazón y lleva al despertar, y que es una forma de vivir. Pues se le atribuye que la práctica del zazen no es una meditación para obtener algo, sino que es la propia práctica del despertar. Y Josu, haciéndose eco del taoísmo, dice que es el Dao, Dao que ha sido traducido por camino, que dice la vida ordinaria, la vida real es el camino. Todo elucubración, toda interpretación, todo contenido de intentar comprender con la mente de qué va esto, ha de ser vaciado. Porque si está ya en nosotros, si somos ya aquello que buscamos, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué después de todos estos años de práctica seguimos comportándonos como seres individuales que parece que nos falta algo? Lo importante es que sepamos que sea cual sea nuestro momento de práctica, esto es así. Por ejemplo, si somos ya todo lo que buscamos, ¿por qué nos sentimos solos? La soledad es un concepto egoico. Es un concepto y una sensación y una emoción que tiene que ver con este ser separado que tiene su vida y que necesita encontrar otra cosa o otros para poder completar esa necesidad de conexión. Y yo pongo estas preguntas porque
en esta charla de esencia del Zen no es tanto completar una teoría como ser muy honesto con cómo vivimos y cómo realmente somos consecuentes con aquello que practicamos. Porque hay dos elementos fundamentales en la esencia del Zen. Uno de ellos está definido por grandes maestros, pero para citar un maestro moderno, citaría a Thich Nhat Hanh, que habla de interbeing, entre ser. O sea, la realidad, nuestra realidad, lo que es la vida que vivimos, es una vida que no es separada. Es una vida que está entremezclada. Y eso es un concepto muy antiguo que viene del Buda, que se llama nitya, que es contingencia e interdependencia. O sea, no existe nada, por supuesto nosotros tampoco, que seamos separados. La primera charla que daré en la segunda edición del curso de Silencio y Presencia, vamos a hablar del Sutra del Corazón. Y en el Sutra del Corazón hay una provocación fundamental que tiene que ver con esto que estamos hablando. Forma no es sino vacío, vacío no es sino forma. Cuando lo oímos, nos colocamos en una pose filosófica, casi, o en una actitud de como si estuviéramos hablando de la naturaleza de las cosas, pero no de nosotros mismos. En síntesis, no voy a meterme a fondo en esta charla, pero en síntesis. Forma es todo lo concreto, todo lo limitado, todo lo que tiene principio y fin, todo lo que tiene corporeidad, todo lo que aparece como concreto, con nombre, un árbol, una piedra, Charo, María, Pedro, lo que aparentemente aparece como separado. Y vacío es todo lo ilimitado, lo que no tiene principio, lo que no tiene fin, lo que no tiene forma separada, lo que no tiene identidad diferente. Y la provocación es que forma es vacío, vacío es forma. Luego yo, esta forma concreta, estas sensaciones, estas percepciones, estos pensamientos, esta conciencia, es también no al tiempo, no surge de, no es parte de, sino que es también el infinito, el que aparece y desaparece, pero el que no tiene principio, el que no tiene fin. Y ahí se entiende pues algunos elementos de cómo Dogen dice en su momento del despertar, soy un no nacido. O se entiende algunos, como explicaré en la charla del día 17, algunos textos como es el texto de Eckhart, que normalmente se pasa de largo porque uno parece que no entiende nada pero de pronto se queda diáfano ante esta comprensión. O sea, comprender en la práctica, en cómo meditamos,
en cómo llevamos nuestra vida cotidiana, que desde el principio no somos un ser limitado, compacto, separado, insuficiente, con un principio, con un fin, con una historia, tal y como manejamos nuestra vida cotidiana, es el elemento central para situarnos en la esencia del Zen. No ser y al mismo tiempo ser. Claro, porque tenemos acontecimientos en esta vida y comportamientos que aparentemente nos atribuyen esa individualidad. Y dijéramos que el conjunto de la existencia se manifiesta por individualidades, pero individualidades que están interconectadas, que no están separadas, y esa es la clave principal. Porque el otro elemento, la otra gran enseñanza que nos viene del budismo primitivo, es el anatta, es la no existencia de un yo. No existe una capacidad que pueda reunir como una existencia separada el conjunto de nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nuestros estados mentales y nuestra conciencia, que son los que se llaman agregados, y que en su conjunto den una expresión de existencia propia. Y la doctrina del anatta, que viene desde ahí, es uno de los elementos más importantes, más difíciles de desarrollar, porque pone en contradicción cómo vivimos. Lo he dicho antes. No solamente anitya, todo lo que aparece, evoluciona y desaparece. Todo está entremezclado. Sino también el anatta. No existe realmente algo que pueda ser llamado yo o tú. Y un elemento esencial de la práctica del Zen viene magistralmente resumido en el Shinjin-mei, al cual dedicaremos una charla completa también en el curso. África me decía a veces que ella si se tuviera que quedar con algo de la práctica del Zen, se quedaba con el Shinjin-mei y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y llevaba mucha razón. África, estás por ahí, ¿no? Creo que sí. Llevaba mucha razón porque el Shinjin-mei es el canto del no dos. No hay dos. Y es la misma expresión que estamos hablando. Si no hay dos, no hay la posibilidad de un yo y un tú. Y toda nuestra vida ha de ser expresada en función no de un nosotros, porque un nosotros también es dualismo, o sea, un nosotros y un ellos. Y viene también una apropiación de una separación de la existencia. Cómo vivir una vida en la que todo está entremezclado.
y donde el yo y el tú está combinado. Y hay otro elemento en esto, porque esto tiene unas consecuencias prácticas en nuestra cotidianidad. La respuesta a la pregunta de Yosu, ¿qué es el Dao? La respuesta de su maestro Masu es: la vida ordinaria es el Dao. Esto es, lo que cada día ocurre, lo que cada momento ocurre es el Dao. Nos lleva a que nosotros tenemos que entender que nuestra práctica del Zen es la vida ordinaria. Nuestra práctica del Zen no es el zazen diario, ni este Sasenkai, ni el retiro que hagamos. Esto forma parte de la práctica del Zen, pero la esencia de la práctica del Zen es la vida ordinaria. ¿Qué le diría a una persona que empieza a practicar el Zen? ¿O qué nos diríamos a nosotros de nuevo en este refrescar nuestra práctica? La consecuencia de que desde el principio todo está aquí es que nuestra práctica se vacía de metas y objetivos. Y hemos de vivir sin metas ni objetivos. Pues si yo pregunto eso a algunos de nosotros que nos movemos todos sobre la base de proyectos y planes y cosas a desarrollar, pues nos parece un poco extraño. No significa que en nuestra vida cotidiana no tengamos dinámicas que llevan a consecuencias. De igual manera que si una primavera no salen flores, no hay fruto. Nosotros, si tenemos hambre y no comemos, pues tenemos un problema. El tema es que en el trasfondo de eso, nosotros vivamos sin metas ni objetivos. O sea, cómo vivir con los objetivos concretos de cada día y en el trasfondo, en el seno, en la esencia de nosotros mismos, nos convertamos en seres vacíos de metas y objetivos. Porque eso nos llevaría a la no calificación de la existencia. El Buda dice que todo el problema de la práctica de la práctica del Dharma es cuando se empieza a poner nombre a las cosas. Al poner nombre ponemos calificación. Y al poner calificación ponemos cosas agradables, cosas desagradables. Iniciamos el concepto de bueno y malo. E iniciamos algo que es lo que justo rechaza el Shinjin Mei al principio de su texto, que es elegir o rechazar. Iniciamos ese proceso de elegir o rechazar. El camino es sencillo, todo consiste en no elegir o rechazar. ¿Cómo eso se incardina en el seno de nosotros? Convertirnos en personas de Zen es incardinar eso en el seno de nosotros. Y desde ahí vivir directamente la realidad.
sin calificación, con espontaneidad, con apertura fresca a cada uno de los momentos que ocurren. En el retiro de diciembre introduciré el elemento de con aceptación amorosa, pero no me voy a detener en eso tampoco hoy, porque la charla de hoy es una charla de síntesis. O sea que cuando alguien me viene a practicar el Zen y yo le pregunto cuál es la razón por la cual viene y la respuesta que me da es porque quiero saber quién soy yo o porque quiero mejorar mi vida o porque quiero convertirme en mejor persona, etcétera, mi respuesta es callarme. Pero yo sé que antes o después esa respuesta se va a caer, como se cayó la mía. Yo hasta que no renuncié al proceso de intentar buscar quién era yo y a la consecuencia de querer buscar la iluminación como mecanismo para mejorar ese quién era yo, hasta que eso no se cayó, yo no avancé en la práctica. Entonces, cada uno de vosotros debéis haceros esa pregunta y de ver en qué momento vosotros devolvéis esa respuesta. Porque la consecuencia sería practicar el aquí y ahora. Practicar la experiencia directa en cada momento. Practicar dentro de tu esquema aparente de objetivos y de dinámicas que haces durante el día, dejar espacio para que la experiencia aparezca de forma directa en cada momento. Reivindicar el ahora, reivindicar el aquí. Y eso es algo que es trabajo para toda la vida. Práctica de sati, práctica de la atención plena, por ahí hay que empezar. Pero cuidado, no convertir el Zen en una versión de mindfulness. Porque hemos partido de algo que es radicalmente revolucionario, que es que ya está aquí todo lo que andamos buscando. Y eso cambia totalmente el esquema de la relación yo-tú y cambia la relación con las cosas y cambia la relación con la vida. Por supuesto, hay que empezar con la atención plena. Y hay que empezar con la llamada práctica de la quietud, la meditación de quietud. Al principio de la práctica, y a veces hay que recordarnos esto, lo primero que tenemos que hacer es soltar el cuerpo, soltar las emociones, las sensaciones, soltar los conceptos, soltar si estoy triste o estoy contento o estoy alegre o estoy deprimido. Soltar eso que llamamos nuestra conciencia. Y por eso insistimos tanto en la práctica, en ese camino de quietud. No significa que nada de eso sea malo. No significa que el tener emociones sea malo, ni el tener pensamientos sea malo.
No, no. Significa que en la práctica de preparación para esta forma de vivir, incluyendo anitya y anatta, hemos de soltar muchos elementos que hemos venido a llamar apegos, que nos tienen sujetos, atados. No se trata de que durante la meditación no pensemos, sino que no nos quedemos cristalizados en los pensamientos. Los pensamientos son como en esa imagen del monte Fuji, que llueve, nieva, truena, o hay pájaros o hay nubes que pasan, pues todo eso pasa en el proceso de la meditación. Del taoísmo hemos recibido 3 elementos fundamentales que pongo aquí, pero que ya hemos hablado de ellos en 3 charlas diferentes. Uno es el Wu-Wei, otro es la frugalidad y sencillez como forma de vida, es consecuencia de ello. La persona que está desatada de apegos vive frugalmente, vive sencillamente, como efecto natural. Y el tercero es la armonía yin-yang. No voy a entrar en ello tampoco porque ya dedicamos a ello charlas. La consecuencia de todo esto es la vida no dual, la disminución del concepto yo, mimé conmigo y tú titer contigo, y la aparición de ruptura de límites que lleva necesariamente al amor compasivo y lleva necesariamente al amor no condicionado, pero hablaremos. Pero el planteamiento de no dualidad es esencial en el Zen. Y todo esto se enmarca en un marco de silencio, práctica del silencio. No tener respuestas, aunque sí tener preguntas. Porque yo recuerdo una enseñanza de Steve Batchelor que hablaba de 2 fases en la práctica. La primera la he citado, la práctica de la quietud, y la siguiente era la práctica de la pregunta. Esto es, abrirse a contemplar la vida, contemplar los seres, contemplarse a sí mismo, dentro y fuera, en interrogante. Porque si no, la práctica de la quietud se cierra. Se cierra en una estatua que queda ahí muy en paz, pero sin formar parte de la vida. Por lo tanto, este segundo elemento de el silencio tiene que ver con el planteamiento también de apertura a la pregunta. Cuidado, yo no soy muy partidario del tema del observador. Esa práctica del observador, de que me quedo en la vida observando y mirando directamente con atención plena a todo, pero como si yo fuera parte, yo estuviera fuera. Yo estoy dentro. Yo estoy dentro de la vida. Yo estoy dentro de las cosas, de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa.
No estoy separado. En el momento en que me considero separado me estoy equivocando. Y hay alguna práctica que se plantea este esquema de para limpiarme, me sitúo fuera y observo. Esto significa que también el inicio de la práctica es una mirada interior. Es desde un planteamiento que en el fondo es materialista o hedonista o- o basado en las expresiones aparentes de las cosas, eh, hay que hacer un silencio y mirarse hacia adentro. Y eso se llama ser contemplativo. El contemplativo, y de acuerdo con la tradición de la nube del no saber, es el que en un determinado momento hace punto y aparte y mira hacia adentro. Y en ese mirar hacia adentro se hace estas preguntas fundamentales se me cae el yo, se me cae la separación entre la existencia, y para ello tengo que hacer un proceso que en la nube llaman el proceso de la nube del olvido. Tengo que dejar todo lo demás. O sea, tiene que haber un momento, tiene que haber un proceso, y eso es lo que intentamos en el sessing, en el retiro, en el cual dedicamos un tiempo a un vaciamiento radical para que eso que está dentro aparezca, porque no es una aparición consecuencia de una voluntad, un esfuerzo de voluntad que se pone en marcha, sino que es un proceso que solamente a través de soltar y dejar aparte todo aquello que son las velos, las ventanas, las formas de mirar habituales, y colocarnos en algo que parece antinatural, que es simplemente sentarnos durante horas en silencio, dejando caer el cuerpo, dejando caer las emociones, etcétera. ¿Para qué? Para que eso que hemos llamado vacío o sunyata se manifieste en nuestra vida y hagamos una integración, porque no hay separación. En el fondo está, pero nosotros no lo vemos. Y la persona que practica consecuentemente el retiro se transforma. Se transforma no tanto en lo que realmente es, que ya lo es, sino en cómo se comporta en su actividad cotidiana. Por lo tanto, es un proceso de soltar, no de buscar o de coger. Es un proceso de silencio. Es un proceso de eliminar metas y objetivos. Y es un proceso de llevar ese silencio a la cotidianidad. ¿Cómo estar en silencio en medio del ruido? ¿Cómo vivir en el fondo de la expresión de la realidad? No necesitas justificar, no necesitas poner nombre, no necesitas interpretar.
y al mismo tiempo moverte en la cotidianidad. Ese es un gran interrogante en la práctica del Zen. 3 cositas más y termino. La primera es, en la tradición clásica se habla mucho en el Zen de la relación maestro-discípulo y se habla del maestro. Yo he de decir claramente que yo lo que enseño es una práctica laica que tiene que ver con la práctica que yo realizo, por lo tanto no religiosa, por lo tanto no vaciada de rituales, en este momento vaciada de escuelas también, vaciada de esquemas a seguir y por lo tanto una práctica más libre pero más difícil. Y por lo tanto no me considero maestro, sino que sigo un poco el planteamiento del Buda con Anatta: cada cual de vosotros tenéis vuestro Dharma y solamente os acompaño en el camino. Segundo, la comunidad de practicantes. La comunidad de practicantes debe ser una comunidad en el espíritu. Le doy mucha importancia a la capacidad presencial de estar juntos porque hay otro elemento que ahí hay, que es el flujo energético de la sangha, pero yo creo que a lo largo de estos años hemos demostrado la posibilidad de constituir sangha, comunidad de practicantes, en online. Y esto en gran medida tenemos que agradecérselo también a la práctica que nos impuso la pandemia. Y por otra parte, la importancia que yo le doy por supuesto, a la práctica del Zen sentado, a la práctica del silencio, a la práctica del Zazen-kai, a la práctica del Sesshin, pero todo lo que nos lleva a una forma diferente de enfocar la vida cotidiana significa hacer una especie de escondite o una especie de huida. O sea, el planteamiento de que yo soy muy fiel a esta práctica de meditación, acudo a las sesiones, estoy en ello, pero luego mi vida cotidiana es una esquizofrenia diferente. Eso no, para mí es importante. Bueno, pues hasta aquí son las esencias que yo tengo y practico. Hay una, finalmente, la cual también dedicaremos una charla, que viene de Linchi, es la fe en uno mismo sin apoyo. Cuando ya te quitas las creencias, cuando ya te quitas los esquemas, cuando no tienes respuestas a las preguntas, cuando te vacías de los apegos, cuando pones en tela de juicio tu propio yo o tu propia historia personal, la situación es dura, es difícil. Y ahí Linchi te dice: lo que le pasa a los estudiantes de la vía es que le falta fe en sí mismos. Para dar ese salto, que los grandes maestros dieron. Que dio también Jesús particularmente
Jesús de Nazaret, y que toda su expresión era la consecuencia de sentir que encarnaba la humanidad en sí mismo. Por lo tanto, fe en uno mismo sin apoyo. Y esa fe es una fe oscura, es una fe sin creencias, sin un dogma en concreto, sin una interpretación de la vida. ¿En qué estoy creyendo entonces? Yo lo dejo ahí porque eso requiere también mucho más desarrollo, pero es un elemento central también de esto. Sé que todo esto da pie para muchas preguntas, muchas formas de comprensión, y ahora podríamos abrir todo un listado de comentarios, pero no lo vamos a hacer. Lo dejamos aquí y seguimos meditando. Hacemos quinin, 5 minutos.